Sin embargo, se sujetan a un código penal español. Si es así, yo, en ignorancia jurídica o en todo caso legal, pues que se me lleve entonces a España a juzgarme. Abogado, No, es que vamos a... que quien manda acá es el juez. No venga usted a querer dirigir la audiencia. No, de ninguna manera. Claramente Sí, usted señor. es que no puede insultar al juez Chepe. No le he insultado, ¿Qué hace señor. usted? Veo que el señor Castillo tiene dos abogados. ¿Quién de los dos va a ser el que realice el informe oral? Señor magistrado, tenga usted muy buenos días. Hemos presentado un escrito sobre el particular la semana pasada. Vamos a intervenir el quien le habla y como abogado coayudante en este incidente, el doctor Martín Piayo. Por una parte, los minutos solicitados y subsecuentemente el doctor Martín Piayo también hará el uso de la palabra. No me hablan dos, me habla uno. Uno habla por todo. El otro abogado es un abogado interconsultor. No, perdón, señor magistrado, con todo el respeto, no nos va a dejar hablar, señor magistrado, porque ya nosotros hemos presentado el escrito particular. Si usted no nos... abogado, primero escuche usted lo que yo ordeno, ¿ya? Sí, no, pero primero usted nos preguntó, señor abogado. hablar, pero usted me pregunta, ya usted me dirá, porque el hecho de cortarme está cortando... Señor abogado, Nada. guarde usted silencio cuando está hablando el presidente del tribunal. Sí, pero Va a hablar, preguntó, yo le estoy va a respondiendo. hablar. Fíjese, no haga problemas, no intente hacer disturbios en el tribunal. No, Guarde la compostura necesaria. Estamos aquí para resolver un punto. Va a hablar usted, porque usted es el que está personado, y en lo que corresponden las preguntas en el diálogo, voy a hacer intervenir al doctor Piay para que me conteste o conteste algunas interrogantes del caso. ¿Correcto? Así va a ser la audiencia. Doctor Perea, tiene usted el uso de la palabra. Bueno. Muchísimas gracias, señor magistrado. Muchísimas gracias por permitirnos en esta oportunidad poder conversar con todos ustedes y dar a conocer la razón por la cual nosotros estamos acá. Somos hombres y libres de buenas costumbres y tenemos y creemos que ahora la participación con nuestro patrocinado es una causa justa. Nos abocamos en esta audiencia de apelación en mérito de que esta defensa técnica en su momento ha apelado la resolución que declara infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva con vigilancia electrónica, la misma que nos conculca en agravio con el principio de derecho, el principio de legalidad, el principio de inocencia y el principio de la tutela jurisdiccional. Nosotros hemos estado así escrupulosamente, doctor, hemos estado viendo escrupulosamente cuál es la razón, el fundamento jurídico, el argumento jurídico de ACUO, y hemos podido ver que finalmente pues no le encontramos la figura por el cual nosotros hemos apelado. En este sentido, señor magistrado, se examina con la profusa discusión actual acerca del positivismo, no positivismo y lo que dice McCormick. Nosotros, si bien es cierto esta argumentación jurídica que pretendemos dar como fundamento de nuestra defensa, si bien es cierto casi todo está dicho, pero en esta oportunidad es bueno interpretarlo y ponerlo a conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos encontrado, ¿verdad?, el argumento jurídico de ACUO, la razón por la cual nos ha negado, declarando infundada esta apelación. El positivismo, como lo dice Conte, hablas en este artículo, bueno, básicamente en el artículo 346 del Código Penal, habla sobre la boca muda, o sea, el quien se levanta en armas, ¿no? Entonces, pues dirá Q, en algún momento Cheque le habrá dicho, sí, pues lo que dice la ley es la ley. Bueno, entonces, por ahí podría ser, ¿no? Pero también existe el no positivismo, ¿no? De Robert Alexis. Eso más bien es principista, es proónime, es neoconstitucional, y vemos que por ahí tampoco no fue la interpretación del señor de ACUO.
Entonces, en ese caso, ahí existiría pues el nulo un crimen sine ley, el principio de legalidad. Si no existe la acción, pues, tampoco no hay delito. Entonces, nos vamos a la configuración de McCormick. ¿McCormick qué nos dice? McCormick dice que la interpretación de la palabra, de la norma, tiene que ser tal como se expresa. Entonces, el quien se levante en armas. Entonces, esto configura una situación positivista, pero bajo el contexto, básicamente, de la palabra. Señor magistrado, podemos advertir que en la teoría del delito existe la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la acción. En este caso, nuestro patrocinado, la acción, ¿no? No se subsume a la tipicidad del delito materia de rebelión. ¿Por qué? Porque no existe arma. En ninguna parte del expediente existe un documento que acredite que dónde hay armas, ¿no? Tampoco, además, si ustedes los jueces que nos están viendo, ustedes han visto alguna vez el delito de golpe de Estado en el Código Penal, no existe. Entonces, vuelvo a repetir, la acción de mi patrocinado no se subsume a la tipicidad del delito, por lo cual se vuelve atípico. Señor magistrado, me permito en esta oportunidad dar dos teorías. La teoría del fruto del árbol envenenado y la teoría del caballo muerto. La teoría del fruto del árbol envenenado, como todos lo saben ustedes, y existe un antecedente, el expediente 02309 del 2022, en donde dice que las pruebas obtenidas por una mala interpretación de la ley, en todo caso, entonces se caen. Igualmente se caería el delito de abuso de autoridad, igualmente se caería el delito de alteración del orden público. Pero, señores, existe la teoría del caballo muerto. El caballo muerto es el artículo 346. Con Antauro, sí, que se levantó en armas y funcionó. Pero desde el momento que mi patrocinado ha sido detenido, han tratado, ¿no?, como una institución del Poder Judicial, en que en la práctica muchas veces ocurre lo contrario. En lugar de abandonar el caballo muerto, en vez de hacer que el artículo 346 funcione, más o menos podría ser así. Han tratado de comprar una nueva silla, mejorar la alimentación, cambiar al jinete, han querido dorar la píldora, señor magistrado. Esta teoría pone de evidencia como muchas personas y muchas organizaciones, en este caso el Poder Judicial, que ha superado su capacidad de resolución, prefieren negar la realidad y desperdiciar el tiempo en recursos y esfuerzos y soluciones inútiles, en lugar de aceptar el problema desde el principio y tomar las decisiones inteligentes y efectivas. Señor magistrado, nosotros hemos pedido la cesación de la prisión preventiva el 3 de enero y hemos ofrecido, en ese sentido, hemos pedido la cesación de la prisión preventiva porque hemos advertido que durante todo este proceso la tipicidad la acción no se subsume a la tipicidad del delito. Entonces, por esa razón, y adicionalmente de haber revisado los tomos, hemos podido evidenciar que el Ministerio Público, ¿no?, ha solicitado a la presidencia del Consejo de Ministros una serie de informes con respecto a quiénes han entrado, quiénes han salido ese día, los 100 y pico de ciudadanos. ¿Y por qué digo yo? ¿Y por qué les pregunto a todos? ¿Por qué, si siendo ellos testigos primarios, por qué no se les pregunta dónde están las armas? ¿Por qué Checkley dice que no? ¿Dónde están esas armas? ¿Por qué no preguntar a los 1.200 efectivos policías que estuvieron ese día cuidando Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo? ¿Por qué no se les pregunta si es que utilizaron o no las armas? Esos son los testigos que nosotros estamos proponiendo y entendemos que el señor Checkley, que bueno, aparentemente parece una niña, parece un niño de fin de edad, que siempre ha dicho no, 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 no. Señora, en el artículo, en el considerando quinto de la resolución, ¿no?,
Dice, habla sobre la nota de información que estamos diciendo de los policías que intervinieron ese día, y lo único que dice, por lo que resulta impertinente, idóneo para justificar el cese de previsión. O sea que los policías que han estado ahí y que el Ministerio Público los ha solicitado como testigos y no lo han podido hacer hablar, porque a la prueba se le habla. Entonces, digo yo, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Por eso, ¿cuál es la razón por la cual no lo han hecho hablar? Después el documento referido al general Manuel Lozada, ¿no? Y al coronel Edwin Gutiérrez, en donde el último informe es que se mantiene una comunicación con los órganos. Ellos mismos dicen que no ha habido un alzamiento en armas, que todo está bien. Y también lo que dice Checle, ¿no? Dice que siendo irrelevante para justificar la cesación de la prisión preventiva. Otra vez dice, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Con respecto al oficio de 0173-2023 del PCM, en donde exige que se dé la lista de las personas que han entrado y salido del Palacio de Gobierno ese día. Nosotros nos preguntamos, ¿a razón de quién lo ha pedido? ¿Para engrosar el expediente? ¿Para justificar un trabajo? No, señores. Lo ha pedido con el propósito de hacerle hablar. Y entonces al Ministerio Público se le olvidó. Al juez de investigación preparatoria se le olvidó. Y entonces, ¿saben lo que dice finalmente en este sentido? No, que se le hubieron debido pedirlo en ese momento. Pero ¿qué justificación tan irrelevante puede hacer a Cubo? Porque es necesario esta situación. Después, entendiendo que son testigos primarios, todos hemos visto, todos hemos recibido la información de que el Ministerio Público dice que el abuso, con respecto a la rebelión, el acto ejecutivo es dar una lectura. El acto ejecutivo es dar una lectura. Entonces, para los efectos, ¿no? Entonces, para los efectos habrá que decir, en todo caso, el que levanta un papel, ¿no? El quien proclama una arenga o un golpe de Estado. Señor abogado, estamos trabajando la cesación de la prisión preventiva. Así es, déjeme terminar. Pero vayamos a las razones fundamentales. Sí, pero me va a dejar terminar, por favor, que esas son las razones. Muchísimas gracias, señor magistrado. Cediendo continuamente. Ya. Primero, ha insultado. Me está cortando la ilación, le pido por favor que el espíritu de la defensa... No, es que vamos a... que quien manda acá es el juez. No venga usted a querer dirigir la audiencia. No, de ninguna manera. Claramente usted señor. Es que no puede insultar al juez Checle. No le he insultado, señor. Usted, no. Usted concordante con... No, en todo caso, que quede... A ver, silencio entonces, a ver. Siga usted. Le doy un minuto más. Le doy un minuto más. Siga usted. No, es que no voy a poder terminar un minuto más. No es así, señor magistrado. Déjeme terminar, por favor. Ya está la orden. Siga usted. Entonces, está conculcando el derecho a la defensa. Esto no es una cosa de que porque me quedo callado no tengo por qué decir. Esta es una defensa, señor magistrado. Por favor, yo le rogaría en todo caso que usted lo estuve conveniente porque de eso se trata, es una defensa. Esto no se puede conculcar. Déjeme terminar, por favor. Gracias. No, acá no hay gracias de por medio. Haga usted una intervención corta, ya está usted exponiendo mucho. Vayamos a hacerlo, porque los tiempos... Ya, entonces déjeme terminar entonces con la vigilancia electrónica para terminar esta situación. Miren, señor magistrado, escuchen, señores, los que están en la sala. Existen existen dos normas. Con respecto a la vigilancia electrónica, el año 2023 se ha modificado el tema de la vigilancia electrónica, sacando el delito de rebelión, pero en el extremo máximo son 10 años y en el extremo mínimo de rebelión son 10 años. Básicamente fácil
De alguna manera u otra podría haber sido hecho una ultra retroactividad benigna, señor magistrado. Con eso le estoy diciendo de que esto para nosotros tendría que solicitarle que se revoque la impugnada y que sí, tenga usted la oportunidad de hacer justicia, señor magistrado, y que se vaya a su casa con vigilancia electrónica, porque existe lo que estamos haciendo ahora, existe expediente electrónico, se ha mejorado el mundo. ¿Por qué no así? ¿Por qué no estamos a la altura de otros países? Muchísimas gracias. Bien. La señora fiscal tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo, y a los demás concurrentes, buenos días. El Ministerio Público va a ser bastante técnico porque entiende que esta audiencia no es un mero ejercicio de retórica, sino que es para que se revise si la resolución venida en grado es correcta y se adecúa a los parámetros normativos y jurídicos de la petición formulada. Se nos ha presentado un cese de prisión preventiva y la resolución que declara infundada la misma, la resolución número 3 del 29 de enero del 2025, en la cual el Ministerio Público sí ha encontrado un debido análisis del caso que va del 4.1 al fundamento octavo, en los cuales desarrolla cada uno de los presupuestos planteados en su momento por la defensa. En primer lugar, cabe resaltar que en el 4.4 señala que durante todo el proceso de la investigación preparatoria, las diferentes defensas del investigado Castillo Terrones han incoado una serie de mecanismos procesales como de tutela jurisdiccional efectiva. Han cuestionado durante todo el proceso la tipicidad del delito por el cual está siendo procesado. Pero como lo señala el artículo 283.4, la cesación de las medidas proceden cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición. Es decir, primero, en el análisis que ya se hizo de la tipicidad, ahora sobre eso deberían concurrir nuevos elementos de convicción. ¿Y qué es lo que planteó en su momento la defensa, que no lo ha dicho ahora oralmente, pero que está en el recurso escrito y por eso me remito a ello, por el principio de congruencia procesal? Es de que no se han realizado ciertos actos de investigación. No es que se hayan aportado, no es que se hayan incorporado al proceso conforme al principio de discovery. Por el contrario, está hablando de lo que no se hizo. Y hay que recordar que en un proceso la parte imputada tiene el derecho de ofrecer y el deber también de una defensa suficiente de aquello que podría apoyar en el descargo de la imputación que se le formula. Y lo cierto es que no se realizaron actos de investigación como la declaración de 100 efectivos policiales y militares, por lo tanto no podemos hablar de que este sea un nuevo elemento de convicción. Asimismo, la defensa pretende en esa oportunidad, como lo dice el juez de primera instancia, que cuando ya se concluyó la etapa intermedia se declaren nulas actuaciones procesales de la etapa de investigación. Nuevamente vemos una defensa que no ha planteado en el momento necesario lo que debía haber realizado y que pretende que ahora en una audiencia de cesación, que lo único que se tiene que ver es si hay novedad en los elementos que postula, si estos han sido incorporados debidamente y si además son trascendentes, de lo cual no hemos escuchado nada, ni se ha dicho ni por escrito ni oralmente, es lo único que debería analizarse en esta audiencia. Y de eso la defensa no ha dado ninguna razón, al contrario de lo que sí ha hecho el juez Checkley en sus fundamentos del 4º al 8º. Ahora, en cuanto a la vigilancia electrónica, señores jueces supremos, se ha solicitado en una cesación lo que en puridad es una variación de la medida. Sin embargo, como el juez
conoce el derecho, el juez Checkley se ha pronunciado en el fundamento séptimo y ha invocado el decreto legislativo 1322. Ahí coincidimos con la defensa en que efectivamente al momento de postulación del pedido, lo que estaba vigente es el decreto legislativo 1585. Pero no coincidimos con la defensa porque igual el efecto de lo que resolvió el juez a la fecha debería ser el mismo. ¿Por qué? Porque el decreto 1585, si bien extiende la barrera de la prognosis de pena en la cual se puede imponer vigilancia electrónica de 8 a 10 años, también es cierto que en el propio artículo 5, en el 5.5, excluye literalmente el artículo 346 de rebelión. Entonces, técnicamente, legalmente, conforme al principio de legalidad, no puede aplicarse al procesado Castillo Terrones la vigilancia electrónica porque está excluido por voluntad del legislador. Acá no se trata de que se está haciendo injusto o no se está haciendo justo, sino de que la ley, el Congreso, es quien ha decidido de que sea excluido el delito de rebelión. Y lo que corresponde al Ministerio Público como defensor de legalidad es pedir al tribunal que se aplique la ley. Y la ley excluye este supuesto. De otro lado, también hay que recordar que si existe este pequeño defecto de motivación en el auto venido en grado, ya el Tribunal Constitucional en el expediente 1856-2014-PA/TC señaló en el argumento 15 que si en el control de resoluciones judiciales se identifica un vicio o infracción, es indispensable verificar el grado de relevancia de dicho vicio. Como indicado, no es relevante porque la respuesta judicial hubiera sido la misma. No cualquier vicio o infracción de la motivación debe generar la declaración de nulidad de una resolución judicial. Por ejemplo, si una resolución judicial se cita erróneamente una ley. En consecuencia, señores jueces supremos, acudiendo a su tribunal de reparación, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto y se confirme el auto en todos sus extremos, estableciendo que la norma aplicable es el decreto legislativo que hemos indicado. Eso es todo. Muchas gracias. Doctor Piallo, le voy a dar un par de minutos para que responda puntualmente la petición de la Fiscalía. Señor magistrado, disculpe, la Procuraduría también está interviniendo en esta audiencia. Ahorita va, usted va a intervenir después, no se preocupe. Bueno, Doctor Piallo, a ver. ¿se escuchan? Sí, muy bien. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Dado el tiempo, voy a tocar brevemente algunos puntos de los manifestados por la doctora representante del Ministerio Público. Nos ha dicho al comienzo de la alocución que esto no es un mero ejercicio de retórica. Estamos en una audiencia oral en donde la retórica sí es importante y en ese sentido me permito decir pues que en este nivel de administración de justicia, la Corte Suprema, la más alta instancia, no solamente debemos ser meros operadores o meros técnicos. La ley, señor, no debe ser dura como el hecho del procusto, sino tiene que ser maleable como la espada de Lesbos. Y esto lo sabemos desde las épocas universitarias. Con relación a las pruebas, estas pruebas fueron ofrecidas por el Ministerio Público. Las testimoniales, si bien no se actuaron, no fueron ofrecidas por esta defensa, sino fueron ofrecidas por el Ministerio Público y ya no es responsabilidad de esta parte la actuación de estos medios probatorios. De ahí que decir que si quieren actuar en una etapa que no corresponde, ya no es responsabilidad de la defensa, sino de quien ofreció las pruebas en su oportunidad. Con relación a la coincidencia que tenemos con el Ministerio Público, efectivamente, cuando nosotros solicitamos, señor presidente, la vigilancia electrónica, estaba vigente el decreto 1585, como bien lo ha manifestado la señora fiscal. Sin embargo, señor, el presidente Castillo está retenido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando estaba vigente el decreto legislativo 1322. En ese sentido, si bien el 1585 excluye el artículo 346 para la obtención de estos beneficios de vigilancia electrónica, y bien ha dicho la doctora, aplicando el principio de legalidad seguramente,
nosotros también queremos aplicar el principio, señor juez, de la ultraactividad benigna de la norma. Entonces, el juez conoce el derecho, señor, y hay una cuestión que va por encima. Hay un derecho constitucional que cuando existe una duda de interpretación o la aplicación temporal del derecho, se aplica pues lo más favorable al reo, y eso lo sabemos. Señor presidente, para terminar, nosotros saludamos a la sala y al Poder Judicial por la implementación de la tecnología en el despacho judicial, el expediente electrónico, las audiencias virtuales, la mesa de partes virtuales, la notificación electrónica. Pero también consideramos, señor, que la tecnología debe estar al servicio de la justicia, sí, pero también del ser humano, sobre todo del ser humano privado de su libertad. No existe la vigilancia electrónica en la medida adecuada en nuestro país. Mucha gente está privada de su libertad esperando un resultado sin condena, ¿no? Y se debe revisar el tema. Pues como estuve leyendo, señor presidente, una obra del doctor Eduardo Demetrio Crespo, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, y él nos ilustraba sobre el espíritu del tiempo y el derecho penal. Y nos decía en concreto que no toda evolución significa un avance, pero todo avance debe ser analizado cuidadosamente con la lupa del conocimiento científico en aras de combatir la arbitrariedad y la inequidad. Esto puede generar tensión al momento de ver las cosas, pero para eso estamos. Toda contradicción es fundamental en la dialéctica del pensamiento, señor. Estamos en los tiempos de la neurociencia, el chip cuántico, la inteligencia artificial, y también tenemos que reflexionar, señor, sobre la humanización del derecho penal. Repito, este es un caso que no tiene precedentes en la historia del Perú, y por tanto también consideramos que las decisiones que ustedes, como buenos magistrados y gente formada en el derecho y maestros, muchos de ustedes, también pueden dar a la sociedad, acá termino, un ejemplo para que se tomen decisiones también excepcionales y sin precedentes. Eso es todo, señor presidente. ¿Alguna refutación de la doctora Cárdenas? Ninguna, doctor. Queremos que el Ministerio Público ha sido lo suficientemente claro. Muy bien. El señor Castillo tiene el uso de la palabra si lo quiere hacer. Señor presidente, buenos días a todos los que se encuentran en esta sala virtual. Buenos días. Como siempre lo he dicho, señor magistrado, yo jamás cometí el delito de rebelión. Lo que me tiene acá, doctor, y eso a usted mismo le consta, a analistas, a gente que se ha venido involucrándose en mi caso, de que para tenerme acá han forzado el tipo penal. Hoy estoy en un juicio oral donde existe una jueza que no solamente una sola voz tiene una opinión adelantada, sino más de 13 incidencias, forzando el tipo penal, doctor, diciendo de que no basta la violencia física, sino la violencia psíquica. ¿En qué parte del Código Penal se encuentra eso enmarcado en el artículo 346? Sin embargo, se sujetan a un Código Penal español. Si es así, yo en ignorancia jurídica o en todo caso legal, pues que se me lleve entonces a España a juzgarme. Señor magistrado, he escuchado también, he leído algunos artículos decir que usted como un hombre de derecho, formador, para algunos, así como conmigo, en la sociedad, algunas partes de la sociedad no les caemos bien, pues se han mentalizado de que usted encarna la injusticia en el país. Hoy es necesario que esto debe ser revertido y demostrar lo contrario, señor magistrado. En ese marco, debo mencionarle, doctor, de que hoy estoy en un juicio oral a la cual no me estoy sometiendo porque veo que no la cometí el delito, y mucho más cuando específicamente en esta audiencia se quiere ver una posibilidad de que a mí se me asigne o en todo caso se me someta a un derecho que es, en todo caso se me varíe mi situación carcelaria por la vigilancia electrónica, aduciendo en todo caso que algunos dicen, no, pues, pero eso se da para los que generan de alguna forma alguna perturbación o corren en todo caso, es un peligro para la sociedad. ¿Qué peligro yo podría generar en la sociedad, doctor? Al contrario, yo soy un presidente electo por el país y si yo salgo, yo creo que con cualquier ciudadano para caminar en la calle o un magistrado o alguien del Ministerio Público, ¿cuál sería el peligro? Y además he demostrado los arraigos
que se necesita para este caso. Yo dejo mano de usted, doctor, y más que todo que esto se haga por escuchando a la razón y a la verdad. Gracias, doctor. Gracias. Bien. La causa ha concluido, se resolverá inmediatamente, la causa queda al voto. Pueden retirarse, la audiencia ha concluido.